Silvia ha questa storia incredibile, suo papà era un esponente importante della politica in Guatemala, un difensore dei diritti della libertà e purtroppo i difensori dei diritti della libertà non sono molto amati, quindi la vendetta che hanno fatto i suoi oppositori è stato quello di kidnap, di sequestrare Silvia e per 3 giorni vendicarsi sul padre, su di lei. Ecco, e quindi Silvia ha fatto tantissima terapia ed è riuscita a fare questa cosa meravigliosa, proprio di trasformare la mancanza totale di potere in una forza esplosiva. Quindi io adesso la lascio parlare. Entonces cuéntanos un poco, ¿no? De la terapia y cuéntanos de cómo. Sé que ahora es la primera vez casi que tú puedes hablar de estas cosas sin que te duela, sin que se está. Sí, ¿Sí? lo contábamos ayer cuando te contaba mi historia, ¿verdad? Pues sí, esto estaba, mi vida en mi familia mi infancia fue un poco dura. Había mucha protección, pero al mismo tiempo había violencia en casa. Era una familia había mucha condensación, fue una infancia dura, fue una infancia muy represiva, tenía muy poca libertad. Y cuando empecé a explorar la libertad, que tenía nada, 17 años, un día yo hacía trabajo para campañas de alfabetización para los mayas que se habían ido de Guatemala, que estaban regresando después de la guerra, y mi padre al mismo tiempo también trabajaba mucho por la amnistía internacional, por la recuperación de la memoria histórica después de una guerra de 33 años. Entonces, entre mi trabajo y el trabajo de mi papá, un día yo estaba aprendiendo a manejar, y cuando regresaba a casa con mi amigo, me parqué, y en el momento en que bajamos a mi casa a abrir la puerta, solo sentí que alguien me jalaba el pelo y sentí el arma en la parte del cuello, al principio de la espina, de la columna. Y desde ese momento, una persona tenía el arma con ella y me empezó a llevar dentro de la casa. Entonces yo creo que lo primero que pensé fue mi mamá y mis hermanas, que no me vean así, que no lo vean mal, que no me vean mal. Creo que ahí, ahora que lo estoy contando, fue la primera parte de tengo que mostrar una cara de tranquilidad, tengo que mostrar que todo está bien. Había una parte en mí que quería proteger a mis hermanas y a mi mamá, que iba a ser tan impactante cuando me vieran con 5 hombres detrás y con un arma en el cuello. Entonces a ellas las escondieron en un cuarto abajo, a la empleada, a la chica que estaba limpiando mi casa también, a mi amigo con el que venía en el carro también, los escondieron. Entonces me subieron a mí a la parte de mi casa arriba. Quindi hanno messo tutti chiusi in uno stanzino e hanno fatto salire lei in una stanza su della Y scala. todo lo tenían completamente cerrado en casa, nadie se podía acercar, no había teléfono. Y entonces fue así, fueron muchísimas interminables horas de ellos. Lo que querían hacer era mucho daño. Ver tan de cerca a gente con tanto odio que quería romper por completo la biblioteca de mi papá. Fuimos cuarto a cuarto a romper todo lo que ellos querían lastimar. Entonces me decían, este es tu papá, quiere trabajar por la gente. Tiraban computadoras, tiraron todos los libros, todo lo destrozaron en el estudio de mi papá. Y luego fueron a mi cuarto y se reían de mí y me decían, ¿tú quieres ser maestra? Y lo rompían todo, lo tiraban. Sí, entonces, desde el principio yo los traté con mucho, lo que digo, ¿no? Con muchísima tranquilidad. Yo era una niña de 18 años y tuve muchísima tranquilidad todo el tiempo. Les empecé a hablar de una forma muy coloquial, muy cercana, muy como amigos, de tranquilo, va a estar todo bien, relájate, porque sea lo que tú quieras hacer. Hay una parte de mí que siente ahora que yo estaba, quería decirles, estoy contigo en este momento mal, todo el tiempo en oración, con los ojos cerrados en oración, y repetía el Padre Nuestro, porque yo estuve en una escuela católica, repetía el Padre Nuestro todo el tiempo sin parar. Y entonces hubo mucha tortura, hubo mucho dolor físico, me lastimaron mucho, pero yo no los podía ver, porque ellos siempre estaban detrás o tenían las capuchas, entonces no había nadie. Y después, estoy tratando de decir lo más importante, y después
empezaron a jugar, a decirme, ok, te vamos a matar, cuenta 5 porque te vamos a matar. Entonces cargaban el arma en el cuello, pero yo seguía orando sin parar y lo hicieron muchas veces, Sí. te vamos a matar. Sí. Y la violación, el abuso sexual, me llevaron a la habitación de mis papás Ah, claro. y me violaron en la cama de mi mamá y de mi papá. Esatto, quindi tutto perfetto. L'hanno violentata poi nella camera da letto dei genitori. Ujú. Y luego, en un momento, vi a uno de ellos en un espejo. Él pasó, no tenía el que me tenía el arma. Él pasó y yo le vi la cara en el espejo. Entonces me dijo, ahora sí, prepárate, porque ahora sí que te voy a tener que matar. Y bueno, el momento fue ya estaba de nuevo en la cama de mis papás, me habían violado, estaba obviamente completamente desnuda, boca abajo, y me dijeron, prepárate. No me recuerdo hasta, me dijeron cuenta, no me acuerdo qué número, y empecé a contar. Y lo que te compartí, que fue el único momento, fue el único momento de todas esas horas que dejé de orar. Y lo único que hice fue realmente un completo surrendering, porque tengo los ojos cerrados, estoy en esa cama, desnuda, están los hombres detrás. Yo sabía que me iban a matar. Sí, sí. Hubo un momento ver algunos pedazos de mi vida, no todos, momentos especiales, un cumpleaños, cosas como en ese túnel, que vi esos momentos de mi vida, y delante mío una luz bien blanca y grande, haciéndome sentir que no estaba sola, pero no me estaba invitando a entrar. Ok, ok. Quindi ha avuto... Luego pasaron horas, abrí los ojos, no estaban los hombres. Wow. Quindi a un certo punto lei era quasi svenuta, era lì in letto, passate ore, si volta, non c'è più nessuno. No están, se fueron. Entonces, aquí viene una parte muy especial y que siempre se la digo a mi hermana. Y cuando lloro por esto, no lloro por el dolor, lloro por la magia. Entonces, mi madre subió, me encontró desnuda, pensó que estaba muerta. Me di mucha prisa para vestirme, me tapó y no me recuerdo qué estaba haciendo. Yo bajé las escaleras de mi casa y tenía a mi hermana pequeñita. Mi hermana pequeña tenía 7 años. 7 años. Y se sentó conmigo en la escalera y me hizo así y me dijo, esos hombres un día fueron buenos. Algo les pasó de pequeños que ahora tienen tanto enojo y te hicieron daño a ti. Wow. Entonces tu hermana fue la primera terapeuta. Y mi hermana fue la primera terapeuta. Sí. Y bueno, entonces nos fuimos, salimos de Guatemala. Salimos, por eso me siento tan conectada con el pueblo judío, porque siento esa sensación de tener que dejar mi tierra, de tener que dejar lo que era y volver a comenzar. Y caímos en Israel. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora la parte bonita de la historia. Sí. Desde Israel tenía muchas pesadillas y mi parte protectora con mi familia no quería preocuparlos, porque mi familia ya tenía mucho dolor y además ahora tenían nuevo trabajo, hijas pequeñas, entonces nunca los quise preocupar. Sí. Luego, cuando lo estudié en las constelaciones familiares, me di cuenta que lo que hice fue irme del sistema familiar que estaba enfermo, tenía mucho dolor y para sanarme me tenía que ir. Entonces, mi decisión de irme a España tenía 18 años, no sabía nada y sentí la certeza total de necesito salir de aquí, porque yo sentía que me iba a morir. Yo tenía pesadillas, el pecho no podía respirar y las pesadillas tenían mucha rabia contra los hombres. Entonces soñaba muchas cosas que les hacía muy feas, muy agresivas, muy violentas, con mucha sangre, las madres. Y entonces despertarme de esas pesadillas y escuchar buenos días de mi mamá era una locura. Eran dos mundos distintos. Sí, es como no sé qué dices, pero mis sueños eran al revés. Mis sueños a mí ya no me violaban, yo mutilaba. Oh, wow. Yo hacia los hombres. Sí, verso gli uomini. Sí. Y tenía la idea de que aparecían las madres y las madres me veían las madres de ellos me veían lastimarlas. Yo creo que eso fue, yo tengo muy claro
cómo me ha ayudado yo y la maravilla de gente que me ha servido como terapeuta. Creo que he manejado, por un lado, la rabia, la he sabido manejar y sacar, y luego por el otro lado, el trabajo espiritual. Sí. Y duré muy poco tiempo sin terapia. Estuve, creo que fueron como 3 años, y el principio de la terapia fue mi cadera, me dolía, y entonces fui de casualidad a una acupuntura, primera vez en mi vida, que alguien me puso 3 agujas. Ajá, Y esas 3 agujas sacaron el mar de lágrimas. wow. Porque durante esos años yo cerré, bloqueé. Y ahí comencé, creo que fue a darme cuenta que mi cuerpo llevaba mucho dolor. Y pues fue un trabajo de un poco de todo. No hice mucha acupuntura, me fui directamente a un psicólogo y estuve haciendo, mi psicóloga era gestáltica, de la Gestalt, y ella me llevó al camino de nuevo a hacer el recorrido completo, relación mamá, relación papá, y la situación en Guatemala. Fue muy somático, o sea, cada vez que yo tenía una sesión con ella, yo regresaba a casa con fiebre, no podía mover el cuerpo, y pero lo hice, yo era una niña muy joven, tenía 23, económicamente pagar la psicóloga, pero yo tenía la claridad de que este era un trabajo que yo tenía que hacer sí o sí. Entonces estuve como 3 años con ella cada viernes, escribiendo diarios a mis padres, me desligué mucho de mi familia, solté a papá por mucho tiempo, dejé de hablarle, realmente tenía, dentro de mí sabía que había que sanar mucho para volver a una relación. Sí. Y luego, después de unos años, estoy intentando, creo que voy a llegar a mi maternidad. Sí. Cuando me embaracé por primera vez, fue de nuevo el resurgir del dolor de otra forma, ¿no? Y entonces era un miedo de todas las sombras de dentro. Mi embarazo no fue bonito porque yo tenía mucho miedo a la muerte, no disfruté el embarazo, era mucho miedo. Entonces me di cuenta que todavía había más adentro que sacar. Sobre todo en este lugar, ¿no? Y te voy a contar un poco más para que veas el transcurso de esto, que ha sido siempre un trauma más sexual, que ha tenido muchos aspectos, ¿no? Entonces, luego de en mi embarazo generé un tumor. Tuve un tumor que iba a ser cáncer. Entonces, Miquel de un lado y un tumor de este tamaño creciendo al mismo tiempo que Miquel. Wow. Pero aquí viene la parte. Luego, entonces, durante esos 2 años, me acuerdo que una amiga que sabe mucho de muchas cosas me dijo, todavía hay mucho que sanar, pero tienes que sanarlo con más amor, tienes que sanarlo con tranquilidad, porque esto ahora eres mamá, ¿no? Entonces, hice mucho trabajo de Kundalini, hice mucho trabajo, reconecté con mi energía femenina y mucho trabajo con mujeres en España, círculos de mujeres, grupos femeninos, trabajar mucho, sanar mi parte sexual, ¿no? Entonces, en ese momento que yo estaba haciendo talleres como de Clarisa Píncola, mucho trabajo de ese estilo, junguiano también, mi ex esposo resultó con una adicción sexual severa, con un deseo de estar con transvestis, prostitutas. ¿Te has dado cuenta de nada? Cero. Cero. Era una relación que yo sí lo sentía muy desconectado de mí. Pero yo estaba embarazada y mi preocupación era mi hijo. Pero nunca pensé el mundo que tenía detrás mío. Sí. Era otro mundo. Sí, irse de casa, no con una, 5 prostitutas en una semana. Sì. Bueno, es como si otra vez, è come se per la seconda volta Dio ti mette di fronte all'oscurità, il buio totale, ¿no? Y esa vez, cuando yo lo descubrí, fui con otra terapeuta y me recuerdo que ese día me acosté en posición fetal. Ella me abrazó y yo solo lloré, porque para mí ese dolor de haber abierto mi corazón, haber parido un niño, lidiado con todo eso, y encontrarme un hombre así, fue tan duro como la violación. Y entonces, durante muchos años seguí somatizando mucho el trauma y el dolor sexual. Tuve otros tumores y al final, ahora, mi embarazo con Ona, mi segunda hija, fue en el agua.
Fue un parto extremadamente sano, libre, bello. Con ella comencé a agarrar mi fuerza femenina de otro lado. Y luego, y esto es muy bello que me ha pasado, y ha sido que por lo mismo de los tumores, tuvieron que quitarme el otro ovario y entré en menopausia y entré en la mejor etapa de mi vida. Claro, claro. Entonces, y creo que ese ha sido realmente desde el embarazo con Ona, creo que ese ha sido el camino, que ha habido mucho trabajo terapéutico, no he dejado de estar nunca con una terapia, una u otra, y al mismo tiempo un trabajo bien fuerte a nivel espiritual, sí, sí. de retomar mi fuerza femenina, pero con todo. Y entonces ahora siento que estoy en un lugar, lo que te dije, que cuento esta historia y no hay dolor. Yo antes contaba cualquier parte de esta historia, mi exmarido, y yo no podía, después ya no podía comer. Era un dolor en el cuerpo y todo aquí. Ya no hay dolor. Sí. La historia es, ya se cumplió, sì? Ed è come se per alcune persone questo trauma diventa quello che era una volta la storia dello sciamano o del profeta. Che passava? Che succedeva al profeta, allo sciamano? Lo sciamano si metteva lì nel buco nero per giorni e giorni, incontrando i leoni, eccetera, eccetera, e una volta che usciva, no, era un curandero, no? E quindi credo che anche il suo caso sia stato così, diciamo, capace di una trasformazione alchemica, perché si è aggrappata allo spirito, perché senza lo spirito, senza Dio, senza anche queste, si arriva fino a un certo punto. Exacto, qué lindo lo dices, porque es cierto, después de sacar el dolor, ¿qué hay dentro de ti? Hay pura luz. Y la luz no tiene historia, la luz no es la mamá, la mujer, la violada, la ex esposa, la engañada, la luz no tiene nada de eso. Entonces, la oración, mi meditación diaria de no quiero ser nada, me quiero quitar todas esas historias, yo no soy nada, no soy una mujer violada, no soy una inmigrante, no soy nada. Dentro de mí hay pura luz, es mi alma. El alma no tiene nada más que luz. Che lindo.